Tardes, pues nada, estamos aquí comenzando una etapa nueva también. Esta ya es nuestro segundo acto de presentación de libros y en esta ocasión, bueno, pues vamos a presentar al autor y sobre todo a la obra de Ubaldo Fernández y la lectora de Saramago. Bueno, yo antes de pasarle la palabra a Ubaldo, que es el principal y es el que tiene que hablar, no yo, pero yo sí que es verdad que quiero presentarle un poco para que los que estáis ahí, unos le conocéis porque ya sois amigos personales de él y otros no le conocemos. Bueno, yo sí que ya he estado leyendo sobre él también antes de hacer esta presentación. Entonces, voy a hacer leer un poco de su biografía, un texto así pequeño. Bueno, Ubaldo Fernández nace en un pueblo de Ciudad Real, Anchuras, rodeado de Jara, Romero y Montebajo. En 1964 entra a estudiar con una beca del régimen en el bolsillo en el seminario de la capital de esta provincia. Allí, interno, entre misas y comuniones, rezos en latín y cánticos gregorianos, estudia la gramática castellana, latina y griega en un bachiller con más asignaturas de las que mandaba la ley de educación de la época. Después de estudiar 3 años de filosofía escolástica, decide en 1972 abandonar aquel edificio de ladrillos rojizos y trasladarse a Madrid para estudiar el primer COU y realizar la primera selectividad de nuestro país. Se matricula en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de la capital. Allí, de la cultura adquirida con la Iglesia, olvida una parte y remodela la otra bajo los conocimientos que adquiere de la maestría de Alfredo de Año, Tomás Boyán, Javier Sádava, Carlos París. Se licencia en Filosofía y Letras, especialidad Filosofía. De allí a la enseñanza privada y después de opositar pasa a la enseñanza pública. Así, entre jóvenes alumnos y clases de filosofía, va marcando la huella de su existencia. Publica artículos de su especialidad en la revista del Centro de Profesores y Recursos del Ministerio de Educación y Cultura, así como en la revista literaria del Grupo Cultural Ícaro. Es coautor de diversos libros, entre ellos Los derechos humanos como modelo ético contemporáneo, 1994, Sistemas éticos, 1995, Génesis de los valores morales, 1997, La adolescencia, 1999. Estos libros fueron publicados por el CPR del Ministerio de Educación y Ciencias. En 2013, después de leer a Saramago durante años y siguiendo sus publicaciones, decide redactar en un libro las implicaciones filosóficas, religiosas, sociales y políticas que arrastran las novelas del Premio Nobel portugués. En este ensayo, en torno a Saramago, su gran amigo Antonio Fontecha, profesor de historia, corona el libro con unas páginas sobre Saramago y Portugal, desde el nacimiento del novelista en 1922 hasta su muerte en el 2010. También ha publicado recientemente unos relatos titulados Cuentos y moraleja, con ilustraciones de Mara Fernández, en los que amalgama la filosofía y el realismo mágico con un toque de poesía y el rumor de las leyendas que se escuchan en los pueblos. Bueno, esta es la biografía de Ubaldo, pero yo voy a decir también solo una pequeña presentación de su novela, pero nada más que una pequeña, porque para eso está él hablarnos aquí. Entonces, la lectora de Saramago es un homenaje al Nobel de Literatura portugués y en donde se hace un viaje por los títulos de él mismo, de Saramago. Obra publicada por la editorial 12 Calles de Madrid. Tiene una protagonista, nombre Briseida, como aquella viuda raptada por Aquiles de Troya en la Ilíada de Homero. El lector se va a encontrar ante un grupo de relatos dentro de una historia en la que se mezclan la fantasía, la realidad y un toque breve de reflexiones del propio autor. Ubaldo, yo ya me callo, que ya es mi De hora, acuerdo, así que te dejo muy toda la bien, pantalla para ti y deleítanos si queremos saber más de esa lectora de Saramago. Te dejo cualquier perfecto, cosa que necesites, estoy aquí, en la trastienda, como se suele decir. perfecto, muchas gracias. Bien, como siempre y como escribe Cervantes en el capítulo 22 de la primera parte del Quijote, de bien nacidos es ser agradecidos, un refrán importante en nuestra lengua, ¿verdad? Pues nada, buenas tardes a todas y a todos, muchas gracias, gracias a la asociación por esta invitación que me han hecho y vamos a ver, ya la presentadora ha dicho cosas sobre mí. Algunos ya me conocen porque impartí una conferencia sobre
también online, claro, el 21 de mayo de este año, sobre todo el pensamiento, las líneas fundamentales del pensamiento de Saramago. Y por supuesto todo lo que comenté ahí en el mes de mayo, pues ni qué decir tiene que tuvo aquellas lecturas una influencia en la novela de la que vamos a hablar. Por supuesto que todo lo que he leído de Saramago, luego hablaré, hay influencia en la novela, como acabo de decir, aquella ceguera blanca, un mar de leche que dice el premio Nobel, que impide ver la realidad como es, la pérdida de la vista, la pérdida de la razón. Todo esto influye. También influye en otra novela la lucidez del voto en blanco, influye la revolución de la bondad, que Saramago lo ponía en la mujer como única esperanza para, diríamos, la salvación, entre comillas, de nuestro mundo. Y cómo no, influye el Cristo humano de aquel Evangelio según Jesucristo de Saramago, aquel Cristo ateo, para escándalo de muchos. Y por supuesto, cómo no, influye aquella novela en que la muerte hace huelga y la muerte acaba enamorándose. La muerte, una mujer. Saramago pone a la muerte como una mujer. Digo esto porque sabéis que hay dos películas maravillosas, una muy antigua, El séptimo sello, del director sueco Ingmar Bergman, y otra más reciente, de finales, bueno, creo que del 99 o del 2000, Conoces a Joe Black, protagonizada por Brad Pitt. En estas dos películas, la muerte es la protagonista, pero no es una mujer, es un hombre. Digo esto porque la muerte va pasando de hombre o mujer, va pasando dependiendo también del punto de vista del autor, o en este caso de los cineastas. He insistido en lo de la muerte porque yo en todo lo que he escrito raro es donde no aparezca de una u otra forma. Vamos a ver, mirad, que yo escriba la lectora de Saramago, pues todo tiene una explicación. Todo tiene una explicación en la vida, aunque a veces no queramos darla. Yo leí toda la obra, tengo esa suerte de haber leído toda la obra del Nobel portugués. Empecé leyendo La caverna. ¿Por qué empecé con La caverna? Porque al ver ese título, automáticamente, por mi profesión, pues me vino a la cabeza el mito de la caverna que escribe Platón en su libro La República. Y como encima en esa época yo estaba preparando oposición para la enseñanza pública, me dije a mí mismo, bueno, pues si en esa oposición, como es un sorteo, si ante el tribunal me tocase exponer a Platón, pues no lo voy a hacer como lo hace todo el mundo, repitiendo siempre las mismas cosas, sino que yo, basándome en este libro, pues le podía dar a esa oposición un toque, a ese tema un toque de originalidad. Ni que decir tiene que en la oposición no salió Platón. Bien, pero la cuestión está en que después de La caverna, a mí este autor me fue enganchando, y entonces ya no pude dejar de leer todo lo que iba publicando, lo iba siguiendo hasta que murió el hombre. Y entonces murió en el 2010. Entonces yo en el 2013 publiqué, como ha dicho la presentadora, un ensayo filosófico, árido porque todos los ensayos filosóficos son áridos, son aburridos, eso hay que decirlo. Ahí traté de analizar todas las implicaciones políticas, sociales, filosóficas, religiosas que tiene toda la obra de Saramago. Afortunadamente, cuando este libro llegó a la Fundación José Saramago de Lisboa, recibí el agradecimiento de Pilar del Río, viuda de Saramago, y el agradecimiento, por supuesto, de la misma fundación, pues bueno, pues por haber redactado este ensayo. Bien, continué, pasaron 4 años y en el 2017, pues escribí unos relatos, los titulé Cuentos sin moraleja, y en ello, ya ha dicho algo la presentadora, bueno, pues en estos relatos se pasean las leyendas, la fantasía, el amor y la muerte, no podía faltar.
Hay un realismo mágico en que interviene la naturaleza con todo lo que conlleva, la política, la religión están ahí. Es decir, un poco la mancha quijotesca entre lo ficticio y lo real. Ahí quedó esos cuentos sin moraleja, y también ese mismo año, en el 2017, en la Feria del Libro, aquí en Madrid, ese año el país invitado era Portugal. Y tuve la suerte de poder estar hablando durante un tiempo allí en la Feria del Libro, en el pabellón de Portugal, con Pilar del Río, con la viuda de Saramago. Claro, ella ya conocía aquel ensayo del 2014 y la comenté lo que tenía en mente, que había escrito ya incluso un poco el esquema, sobre esta novela. La dije además que el título sería La lectora de Saramago, cosa que la encantó. Y bueno, y fue un poco la que me dio el empujón para decir, oye, mira, ya que has empezado, no, además, hay que hacerlo. Y luego además yo iba con la ilusión de decir, bueno, si me lo ha dicho la viuda de Saramago que me empuja para que escriba esa novela, pues vamos a ello. Pues dicho esto, vamos a la novela. Mirad, la novela tiene un primer objetivo y es completar o hacer digerible aquel ensayo. Porque yo comprendo que el ensayo que os he comentado antes en torno a Saramago del 2013 es un ensayo poco digerible. Es un ensayo que, bueno, algún lector me dijo que había cargado las tintas de filosofía y notas a pie de página y venga para acá y para allá. Yo lo comprendo. También me tenía que comprender a mí el lector porque no lo puedo evitar, porque si me he tirado toda la vida impartiendo filosofía, pues como lo rezumas por los poros, pues, no tienen, pues se escapa involuntariamente. Entonces yo en esta novela digo, no, vamos a ver, vamos a acercar a Saramago a la gente, vamos a hacer que la gente lea Saramago, pero vamos a hacérselo de una forma fácil. Entonces, en segundo lugar, esta novela es un tributo a Saramago y un acercamiento del portugués al público. Y que conste, y no es mérito mío, sino es mérito de Saramago, por supuesto, que ya he conocido lectores que incluso el último con el que hablé se había leído ya 7 novelas de Saramago. Por supuesto, repito que el mérito no es mío, yo simplemente dije lo que había y cómo escribe este portugués. El mérito de Saramago, que supo enganchar a esa persona, como creo que a cualquiera que se pone con sus novelas. Cuando estaba con esta novela, yo dudé quién sería la protagonista. Y digo la protagonista porque siempre pensé que la protagonista era femenina. Dudé entre la muerte y una mujer. Y al final, pues no sé por qué, la verdad es que tampoco sé explicaros por qué, me decidí por una mujer. Decidí que tenía que ser una novela con una corta duración en el tiempo. No por el espacio, no por las páginas, no, corta duración en el tiempo en cuanto a todo el argumento de la novela. Porque quería que el lector observe el paisaje lentamente, que no se le escapen detalles. Por eso, los que han leído ya esta novela, y sé que algunos de los que me están escuchando sí lo han leído, saben que transcurre en muy poquito tiempo esa novela. Esas 320 páginas transcurren, el tiempo de la novela es muy corto. La protagonista, ya os lo ha dicho, incluso os lo ha explicado, pero os lo vuelvo a decir, la protagonista es Briseida, y como también me han preguntado muchas veces, ¿por qué Briseida? ¿Por qué no se llama Susana? ¿Por qué no se llama Ana? ¿Por qué no se llama María? Pues no, se llama Briseida, porque además, como ha dicho la presentadora, yo estudié el bachiller en un seminario, en el de Ciudad Real, y entonces desde muy jovencito el profesor de clásicas, de latín y griego, pues nos dijo que había que leer la Ilíada de Homero. Y la leí, claro, la Guerra de Troya. Y en esa Ilíada, pues hay un pasaje en el que Aquiles, el de los pies ligeros, que dice Homero, ¿verdad? El de los pies ligeros, pues Aquiles rapta a una viuda troyana, Briseida, y se la lleva. Pero Agamenón, que es el que dirige las tropas griegas contra los troyanos, se la quita, le quita a Briseida, y entonces Aquiles dice, pues no lucho. Y no lucha. Entonces, claro, los griegos empiezan a perder, porque sin Aquiles no van las batallas bien. Al final,
Briseida vuelve otra vez con Aquiles. Bueno, ahí está esa historia. Ese es el nombre. Y por ahí viene. Briseida, estamos hablando de ella. ¿Cómo es esta mujer? Bueno, pues vamos a hablar de ella. Briseida está prendida a la obra de Saramago. La lectora de Saramago, claro. Es una joven relativamente joven, con unos llamativos ojos de miel. Y aquí me tenéis que permitir, porque tenemos tiempo, permitir que haga un paréntesis. Mirad, digo lo de los ojos de miel porque en la portada, los que han visto la portada, hay unos ojos. No hay otra ilustración, hay unos ojos. ¿Por qué hago un paréntesis? Porque mirad, además os lo muestro. Esta portada de En torno a Saramago. Vale, portada de Saramago, que lo veis hecho a carboncillo, de acuerdo. Esta portada es la de Cuentos sin moraleja. ¿Veis que es un arbolito que alguien dijo, el árbol de la vida? No, no es el árbol de la vida. Es un árbol que en lugar de tener frutos y tener hojas, tiene árboles pequeños, un árbol de árboles. Y además, en cada uno de los relatos hay una ilustración. Vale, de acuerdo. Y ahora viene la novela, la portada. Ahí veis los ojos de miel de Briseida. ¿Que por qué he hecho este paréntesis? Hombre, pues porque he dicho antes que de bien nacidos es ser agradecidos. Entonces, estas ilustraciones, estas portadas, las ha hecho Mara Fernández, licenciada en Bellas Artes, y yo he abusado de su generosidad y de su buen hacer. Y además, yo cuando hace estas cosas, me recuerda siempre a un filósofo, a Hegel, que decía, el arte es la manifestación sensible de la idea. Es decir, que las ideas, el arte hace sensible, hace materiales las ideas. Y es que Mara, esta ilustradora, cuando leyó los relatos, automáticamente cogió su lápiz o su carboncillo o como queráis, o su pincel, y se puso a hacerlo. Y además hay una cosa importante, que siempre lo digo, y que me siento en la obligación de decirlo porque es así. Si una persona se queda mirando la portada de los ojos de la lectora de Saramago, os aseguro que si quedan mirando fijamente, lo mismo adivina un poco de qué va la novela. Y no digamos nada de los relatos, de los cuentos sin moraleja. Si mira las ilustraciones, quizás sepa de qué va cada relato de esos. Bueno, pues eso era. Había que decirlo, había que agradecer. Ni qué decir tiene, como veremos luego por algún detalle, yo creo que muchas veces estos libros se han vendido más por la parte artística que por la parte literaria, lo que me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, continuamos entonces, volvemos al punto en el que estamos, ¿verdad? Estábamos diciendo que cómo es esta mujer, cómo es Briseida. Hemos dicho esos ojos llamativos, ojos de miel. Es izquierdista. Vamos a ver, diríamos que es una izquierdista libertaria, como Saramago era un comunista libertario. Ahora, leemos esa novela y yo dudo, y el lector lo dudará, si es realmente una izquierdista libertaria o es una izquierdista de café. Y digo lo de café, pues porque son un poco, hay personas que se sientan a tomar un café con amigos o con su amigo, con su amiga, me da igual, se toman un café y una copa, se tiran hablando 2, 3 horas, se levantan y da la impresión, o les da la impresión de que han arreglado medio mundo. Y no han arreglado absolutamente nada. ¿Qué van a arreglar? Izquierdistas de café, ¿verdad? Esta mujer, Briseida, manifiesta ser atea en la novela. Pero hay algunos detalles, algunos párrafos en la novela en que se ve a esta mujer que habla con los muertos. Y entonces yo como persona dentro de la filosofía, el ateísmo no acaba de cuadrar con el diálogo con los muertos, porque dialogar con un muerto significa admitir una trascendencia, admitir una vida para allá, admitir una serie de cosas que en el ateísmo no entran, ¿no? Entonces, ahí está, ella se manifiesta atea en esta novela, pero habla con los muertos. Es una mujer preocupada por la desgracia ajena. Vale, me parece muy bien. Me parece muy bien, pero es que también yo la criticaría, y fijaos, lo digo yo, la criticaría porque muchas veces esa preocupación por la desgracia ajena
viene desde una posición cómoda, que es la que tiene esta mujer, una posición cómoda. Y yo, cuando lo escribía y cuando lo releía, me recordaba a otro filósofo, en este caso un filósofo español, cordobés, del tiempo del Imperio Romano, el maestro de Nerón, Séneca. Y Séneca, que además este hombre llegó a amasar, dicen que quizás una de las mayores fortunas que había en el Imperio Romano, si no la mayor. Bueno, de todas formas, este hombre luego se ponía a escribir sobre los pobres y escribía maravillosamente sobre los pobres. Eso sí, escribía sobre los pobres apoyándose en una mesa de oro. Entonces, en Briseida, yo según se iba moldeando el personaje, digo, esta mujer sí, preocupada por la desgracia ajena, pero desde la comodidad. Hay que reconocer, y el lector, los que lo hayan leído o los que piensen leerlo, sabrán por qué esta mujer es valiente ante la muerte. Hay que reconocerlo. Pero también hay que reconocer que es cobarde ante el amor. Hay que reconocerlo también, cobarde ante el amor. Mirad, es una mujer inteligente, pero caprichosa. Los caprichos de Briseida no caen bien en la novela, sobre todo a las lectoras. Ya lo veremos. Y ahora hay algo en la novela que no lo he podido evitar, vuelvo a repetir, por lo mismo de siempre, por lo que ha sido mi vida y por lo que ha sido mi pensamiento y mi profesión. Briseida como si dijéramos, está entre dos aguas, está entre el sueño y la realidad. Ya verá el lector por qué digo esto. La cuestión está en que Briseida pasa como si dijéramos una etapa, quizás la etapa vuelve entre el sueño y la realidad. Y algunos dirán, bueno, ¿pero qué estás diciendo entre el sueño y la realidad? Os voy a poner un ejemplo y además un ejemplo filosófico. Vamos a ver. Mirad, en el siglo XVII, un filósofo francés importantísimo, el padre del racionalismo europeo, Descartes. Descartes, este señor, llegó un momento en que dijo, mira, dudo de todo lo que se ha escrito en filosofía y no me creo absolutamente nada. Voy a partir una filosofía de cero. Voy a dudar de todo, de los sentidos, del razonamiento, de todo. Dice, y voy a dudar porque también hay un problema. Y es que yo no sé si cuando pienso las cosas, cuando escribo, si realmente estoy escribiendo o estoy soñando que estoy escribiendo. Ojo, la distinción entre el sueño y la realidad es un problema. Si no se lo preguntáis a cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra. Claro, porque, vamos a ver, pongo ejemplos porque estoy acostumbrado a las clases, entonces las clases son con ejemplos. Os pongo el ejemplo, es decir, imaginaos que ahora mismo uno de vosotros suena un despertador, suena la alarma de un móvil y son las 7:30 de la mañana. Y dice esta persona, hombre o mujer, anda, bueno, ya me tengo que levantar, ¿no? Con sueño. Y dirá, joder, pues estaba yo soñando que estaba escuchando a una persona que estaba hablando sobre Descartes. Pero es que lo bueno, que mientras lo soñaba, se lo creía. Para él era una realidad. Entonces Descartes dudaba, dice, a ver cómo salgo yo de este callejón sin salida y saber si realmente estoy despierto o estoy dormido. Por eso puede ser que todo lo que estamos haciendo aquí esta tarde, lo que estoy haciendo con vosotros, en el fondo sea un sueño. En el peor de los casos, ojalá no, una pesadilla. Bueno, esperemos que no. Vamos a ir dejando a Briseida ya para irnos a otros aspectos de la novela. Eso sí, Briseida, hemos dicho, entre el sueño y la realidad, es caprichosa, es una persona inteligente, enamora a los lectores. Aunque para algunas lectoras me han dicho que deja mucho que desear. Pero bueno, sobre gusto y colores no vamos a discutir aquí. Pero es una persona que sí, enamora, luego lo veremos. Vamos a la novela ahora, dejamos a la protagonista. Además, tampoco quiero sacar más detalles porque al final voy a decir, bueno, pues os cuento la novela y lo digo ya y entonces pues apague y vámonos. Pero no, vamos a la novela. Nos haríamos una pregunta, ¿qué arrastra esta novela? Pues bien, lo primero hay que decir que la novela tiene alma de mujer, tiene perfume femenino, eso está claro. Además, esa era mi intención. También por tributo a Saramago, que decía que la mujer, él lo decía textualmente, la mujer es la única esperanza que tengo para salvar todas estas situaciones. La mujer como la única esperanza.
de una ética honrada. Bien, alma de mujer lleva la novela. Está el río Duero. El río Duero lo encontráis en la novela. ¿Por qué el río Duero? El río Duero de Zamora y el río Duero de Portugal. La novela no llega a Portugal, se queda en Zamora. No por nada, yo soy de Castilla-La Mancha, es decir, que tampoco digáis, ¿será que este hombre es de por allí? No, no soy de por allí. Entre Zamora y Portugal, es decir, es un poco Briseida en Zamora, en el Duero, y Saramago en Portugal, aunque Briseida en la novela es madrileña, dicho sea de paso, con ascendentes extremeños. Bueno, bien, el Duero está ahí como símbolo un poco este río, como ese río español que también lleva su agua a los portugueses. También un poco homenaje del iberismo, que recordáis que es que Saramago y muchísima gente más, dicho sea de paso, él era partidario de la unión de toda la península ibérica, toda la península, incluido Portugal. Gibraltar ya lo dejaba aparte, eso ya es otra cosa, ni vamos a entrar en ello porque eso ya sería política, y no venimos aquí a hacer política. La novela arrastra un estoicismo del mundo rural. Ya sabéis, ese estoicismo que la gente dice, bueno, pues si ha de ser así, que sea. Bueno, pues lo que ha de ser no puede faltar. Resignarse. Los estoicos, muchas veces, o por lo menos la mala interpretación que se hizo de los estoicos, ha quedado luego como una filosofía de la resignación. Copió bastante la Iglesia Católica de ese estoicismo, dicho sea de paso. Pues entonces es un estoicismo del mundo rural. El mundo rural ese que pone la novela tiene sus curanderos, tiene la magia y el misterio de esas leyendas como yo relaté en los cuentos sin moraleja, ¿no? Esa magia, ese misterio típico de los pueblos. ¿Recordáis los que tenéis pueblo o vuestros padres o abuelos de pueblo vais por allí? Ya no se usa eso, pero hace años sí, es decir, hace años se sentaban allí a la lumbre en este tiempo, ahora en el invierno, otoño-invierno, ¿verdad? Y empezaban a contar historias de miedo que decían ellos y de muertos que se aparecían. Que era todo mentira, dicho sea de esto, pero bueno, había gente que la única forma que le escuchaban en el pueblo era contando estas historias. Otros afirmaban que realmente habían visto todo. Bueno, da igual. En la novela yo he querido un poco también que arrastre, ahí en Zamora, que también es una parte por lo menos la parte que yo he cogido de España profunda, ¿verdad? Ese mundo rural, también con la naturaleza y con sus animales, La novela también arrastra, ¿qué diría yo? Algo importante, un canto a la amistad. A la amistad. Yo la amistad siempre la he visto en los grandes filósofos. Los griegos decían la palabra filía. La palabra filía significa amistad. Siempre lo han tenido como algo superior. Bueno, pues yo en el libro he intentado que se manifieste esa amistad en unas personas. No sé, por ejemplo, en el coprotagonista y el médico, ¿no? En Briseida con su amiga Susana. Bien. La amistad. Yo reconozco que he abusado de la generosidad de los sueños. ¿Qué significa esto? Pues que los sueños son muy generosos. Los sueños te dan para todo. Los sueños reales y los sueños de la imaginación dan para todo. Entonces yo he abusado de los sueños. Y las novelas se mezclan unos con otros. Las narraciones se mezclan unas con otras. Por eso, en la novela, y ya lo veremos luego al final, que diremos algunos comentarios de los que me han mandado, la novela tiene algunos giros, como consecuencia de esta generosidad de los sueños, tiene algunos giros que lo que yo he pretendido es sorprender al lector. Es decir, despertarle. Yo no quería hacer una novela monótona de estar, páginas. Y la gente dice, ¿y esto cuándo acabará? Pues mira, para hacer una novela así, para que la gente diga cuándo acabará, pues lo primero, no tiene por qué la gente continuar sacrificándose y leyendo páginas y cuándo acabará. Entonces yo he querido dar unos giros, a veces un poco bruscos, en la novela. La temática de la novela, aparte del amor o la muerte, como siempre, que siempre están en toda la literatura, pues es una temática saramaguiana, de Saramago. Porque en la novela hay denuncia social, en la novela hay ateísmo, como Saramago era ateo. En la novela hay, pues
alabanza, entre comillas, del comunismo libertario que tenía Saramago. Y sobre todo, no se os olvide, en la novela yo he intentado, con algún personaje, el modelo de lo que se dice en latín homo ethicus, es decir, el hombre ético. Y os voy a poner un ejemplo, y un ejemplo que os va a extrañar. Mirad, cuando Saramago murió en el 2010, el diario ABC, que no es nada sospechoso de caminar por la izquierda, todo lo contrario, sin embargo, en el artículo ponía el articulista, que no recuerdo el nombre, ponía lo siguiente a propósito de la muerte de Saramago. Decía textualmente, lo de menos es si llevaba razón o no en sus ideas. Importa la coherencia, la lucidez y la integridad con que las defendió. Es decir, Saramago en la defensa de sus ideas. Eso es lo que se llama el homo ethicus, el hombre ético. He querido que en la novela algún personaje sea un poco, si no el auténtico homo ethicus, por lo menos una sombra, ¿verdad? En la novela he hecho algo, no es que sea original, supongo que, no sé, original, ¿no? Supongo que en toda la historia de la literatura pues las cosas se hacen y ya están, es decir, como decían los latinos, nil novus sub sole, es decir, nada nuevo bajo el sol. Yo he colocado un segundo narrador. En la novela cuando la estaba escribiendo yo me inventé un segundo narrador y yo me quedé fuera. Yo me quedé fuera y digo, ¿y este narrador que me invento va a ser el que escriba esta novela? Es un narrador que no tiene nombre. Es decir, no, la gente dice, eres tú el que estás escribiendo. Bueno, claro, materialmente soy yo el que estoy escribiendo, pero digo, yo he puesto un segundo narrador. Y este segundo narrador tiene unos personajes, Briseida, el médico, Sixto, el coprotagonista, que se rebelan contra él. Se rebelan, se le escapan de las manos o de la pluma a este segundo narrador. Y entonces, bueno, pues los personajes protestan. Yo he querido hacerlo así para que el lector tenga más cercanía con los personajes. Además, Auro estará pensando, ¿qué originalidad? No, por favor, Unamuno ya en su novela Niebla, también hay unos personajes que le dicen, Don Miguel de Unamuno, decía, Don Miguel, vaya un papel que me ha dado usted. Es más, si nos remontamos hasta el siglo XVII, Calderón de la Barca, en su obra El Gran Teatro del Mundo, los personajes llega un momento en que dicen, bueno, ¿y por qué tengo yo el personaje? Porque pone personajes simbólicos, la pobreza, la riqueza, el rey, etc. Y los personajes llega un momento en que dicen al autor, que es Dios, pues ten en cuenta que Calderón de la Barca era un clérigo, entonces el autor es Dios, los personajes, y los personajes le dicen al autor, bueno, ¿y por qué yo tengo que ser el pobre? ¿Y por qué no soy el rico? ¿Y por qué no soy el rey? ¿Y por qué soy el mendigo? Digo que tampoco yo he descubierto la pólvora haciendo este tipo de cosas. Además, cuando lo estaba escribiendo, y algunos de vosotros, creo que casi todos, recordé una película española que estoy seguro que el 99% de los que estáis ahí ya la habéis visto. La famosa película, de las mejorcitas para mí, yo no soy un especialista en el tema, Amanece, que no es poco. ¿Recordáis que en Amanece, que no es poco, hay un personaje, si no recuerdo mal, Quique San Francisco, que llega un momento en la película y le dice a otro actor, oye, cámbiame el papel, cámbiame el personaje? Bueno, pues los personajes de esta novela, pues también hablan así un poco de, bueno, a ver, ¿qué pasa aquí? A ver, ¿qué? Es decir, ¿por qué yo y por qué no yo? Esta novela, hay otra cosa que yo la recomiendo. Bueno, yo no la recomiendo, yo digo lo que hay, ¿entendéis? ¿Quién soy yo para recomendar y no recomendar? Y menos cuando la cosa es tuya, parece que lo estás vendiendo. Mira, la novela yo he puesto dos finales. Dependiendo, si tú lees hasta la página 320, creo, que es la 320, la última página, has leído la novela y tienes un final. Pero si quieres, quédate unas cuantas hojas antes y no empieces el último capítulo. Entonces tú te quedas ahí, no lees más y tienes otro final. Muy distintos, ¿eh? Los finales distintos. Aquí, como dicen, a gusto del consumidor. Pero yo sé que el ser humano es curioso por naturaleza, afortunadamente. Si encima fuésemos pasivos de que nos tragamos todo, no, pero el ser humano es curioso por naturaleza y sé que todo el mundo llega hasta la última página. Y bástese que diga yo que se puede cortar el capítulo antes y deja el último para que diga, ¿y qué pasa con el último? Para leerlo. Pero yo digo que si lo vemos objetivamente, habría dos finales.
Mirad, para acabar ya con la trayectoria de la novela e irme ya, pues no sé, al final ya a unas conclusiones y decir lo que opinan los lectores y luego preguntáis vosotros, porque es que si sigo hablando de la novela, muchos detalles, pues al final yo no vengo aquí a destripar esta novela. Mirad, no he podido evitar, y ya lo he dicho unas cuantas veces, darle un barniz filosófico. Pero además por una cosa clara, y es que yo estoy convencido de que una novela no es solo para entretener. Para entretener hay otras muchas cosas, pero una novela no. Una novela tiene que, decía Kafka, recordáis el famoso Kafka, el autor de la Metamorfosis, ¿verdad? Decía Kafka, escribía Kafka, que el autor tiene, la novela y el autor tienen que morder al lector. Morder, ahí entre comillas, morder. Morder significa hacer pensar. Desestabilizar al lector. Entonces yo he intentado, entre líneas, no ahí dando el discurso filosófico ni soltando una clase árida, yo he intentado, entre líneas, empujar al lector hacia la reflexión y la crítica. Sobre todo la crítica. Y la crítica, la mejor crítica que pueden hacer es descubriendo los fallos y las incongruencias o las contradicciones que pueda tener esta novela, que de hecho las tendrá. Bien, así va toda esta novela. Yo voy a acabar hablando de los comentarios de los lectores. Sabéis que esta novela, creo que lo ha dicho la presentadora, se publicó, si no lo digo yo, se publicó, se publicó en mayo. Yo sé que en la primera presentación, no hubo varias presentaciones, la primera presentación fue el 10 de mayo del 19. Luego, pues nada, sí, luego se presentó, luego la Feria del Libro, todo ese tipo de protocolos que se siguen, ¿verdad? Bueno, pues algunas opiniones de los lectores, pero sobre todo de las lectoras, porque os he dicho que la novela tiene alma femenina, tiene un perfume femenino, y eso se nota a la hora que te comentan, y siempre la mayoría son mujeres, pero también hay lectores. Es más, uno de los lectores me comentaba, no sé si lo mandó por un correo, lo mandó por no sé por dónde, y me comentaba que estaba enamorado, súper enamorado de Briseida, pero que no se lo iba a decir a su mujer porque se enfadaba. Ya le dije, digo, bueno, pues chico, tú verás, ahí tienes a Briseida. Claro, ahí la tienes en el papel. Hay quien encuentra en Briseida, y los que lo han leído pueden pensarlo, si no lo han pensado ya, y los que lo van a leer pueden tenerlo en cuenta, hay quienes han encontrado en Briseida lo que se llama en psicología el complejo de Electra. ¿Recordáis todos al famoso Sigmund Freud? Freud hablaba del complejo de Edipo, que yo, sin intentar dar una clase y no soy especialista, hay que decir que el complejo de Edipo es cuando el niño, entre 4 y 5 años, se enamora del padre, odia a la madre. Bueno, ese complejo que se pasa ahí, que se supera en el 99,9% de los niños. Pero también está, y eso no lo dijo Freud, que no habla del complejo de Electra, pero sí su discípulo Jung habla del complejo de Electra, que es al contrario, pero en las niñas. La niña de esa edad pues se enamora del padre y odia a la madre durante un tiempo. Algún lector ha encontrado, y me lo decía, el complejo de Electra en Briseida. Como no soy psicólogo, ni soy especialista en ello, pues yo no lo sé. Yo lo escribí así y cuando me lo comentó, pues dije, oye, por lo mismo hasta lleva razón, pero no era mi intención. Ha gustado, que no lo voy a explicar, porque sería entonces estropear un poco la lectura de quien piense leerlo. Ha gustado el ambiente y la descripción de un accidente de coche que hay en un momento dado en la novela. Es más, aquella lectora me decía, es que ahí tenías que haber escrito 15 o 20 hojas más. Y yo le decía, pero bueno, ¿qué hago? ¿Repito las cosas 80 veces? ¿Eh? Voy a repetir como dicen, como las sardinas en aceite. Entonces, bueno, eso gustó. Yo no he tenido la intención al escribir esta novela de entristecer a nadie, pero ya me han dicho unas cuantas personas que lloraban leyendo la novela. Bueno, por favor, pues vaya plan. Es decir, no, ya dije que lo siento mucho esas lágrimas. No era mi intención que la gente llorase. Me han hablado bien,
me han hablado bien, hay que decirlo, de los juegos literarios, de los giros y las situaciones, cómo van cambiando, cómo se da la vuelta la situación y dejan un poco al lector perplejo durante unos segundos y luego tiene que recapacitar un poco. Hombre, es que eso también lo he hecho a propósito para despertar al lector y para que no sea una monotonía ahí. Entonces, bueno, digo, para decirle, bueno, tú despierta, hombre, te estás enterando o no, y si no, piensa y vuelve una página atrás y verás entonces por qué viene este giro. Eso lo estaba haciendo. Me han dicho, y tal vez lleven razón, porque me lo han dicho varias personas, que Briseida, junto a Briseida hay un coprotagonista que se llama Sixto. Pues me dicen que Sixto es creíble como ser humano, su situación, su comportamiento tal. Pero Briseida dicen que es menos creíble. Es un poco como si yo hubiese una mujer en parte un poco especial y no es creíble eso a la hora de la vida normal. Pues no lo sé, me han dicho varias personas, pues puede ser que eso sea cierto. Se me ha acusado, y con razón, que al comienzo de la novela se lee una página y otra y otra y otra, no muchas, pero sí unas cuantas, sí suficientes, para que la gente diga, pero bueno, ¿aquí qué ocurre? Aquí no pasa nada, pasar entre comillas. Y efectivamente, yo tenía que haber, a las pocas páginas, tenía que haber dado un golpe de efecto de alguna situación que se hubiese para decir al lector, bueno, ya va la cosa. No, dicen, se quejan, y creo que con razón, de que pasan muchas páginas al comienzo sin pasar nada. Hay una amiga mía, me hacía gracia porque me dijo, oye, he leído la novela y me he sentido 2 veces engañada. Ya la dije, digo, chica, no, si no pretendo engañarte. No voy a explicar estos 2 engaños. Los lectores sabrán a qué me refiero y el que lo lea también lo verá. Pero bueno. Por otra parte, a pesar de esas páginas del comienzo que pasan y no pasa nada, ¿verdad? Hay gente que me decía que sí, que enseguida le enganchó esa novela y ya no pudo dejarla hasta llegar a la página, hasta llegar a la última página. Es más, me decía, eso era un lector, y me decía, no, esto hay que continuarlo, tenías que haber puesto otras 300 páginas más. Y se piensan que soy yo una máquina de hacer churros, ¿no? Haciendo folios y escribiendo folios. No tengo yo esa capacidad. Ojalá. Volviendo a la ilustradora, y por lo de antes, de bien nacido es ser agradecidos, ¿verdad? Me comentaba un librero que pasó en cierta ocasión por el escaparate, estaba allí la novela. Entonces vi a una señora que se quedó mirando, él no sabía qué libro miraba, porque estaban todos los libros en el escaparate, y pasó rápidamente y dijo, quiero este libro. Dice, ¿por qué he visto estos ojos? Y me han dicho que este libro tengo que comprarlo. Entonces, ¿os dais cuenta lo que os decía antes? Que esa mujer no compró el libro porque leyese la introducción, una ojeada al libro, viese la introducción o la contraportada y dijera, pues me interesa el tema. No, la compró por los ojos. Por eso os decía antes que yo creo que es que lo que se vende más por lo artístico que por lo literario. Pero vuelvo a insistir, me parece muy bien. Y nada, y por último, yo también de esta experiencia como la del librero, sí la tuve en la Feria del Libro, cuando estaba allí firmando ejemplares, pues pasó una señora y me saludó y me dice, me llevo el libro, ¿me lo firmas? Digo, claro. Dice, me lo llevo porque yo soy una lectora de Saramago. Digo, perfecto, se lo firmé. Digo, pues hasta luego, Briseida 2, ¿eh? Muy bien, pues esto es lo que había. Venga, muchas gracias a todos por estar atentos. Si queréis preguntar algo, pues yo aquí estoy. Claro que sí. Muy bien, Ubaldo, pues muchas gracias. Una conferencia, además una presentación estupenda. Me voy a poner aquí contigo haciéndote compañía. Muy bien, gracias. Y bueno, hemos disfrutado. Yo por lo menos personalmente he disfrutado y he estado aquí además tomando notas y todo para hacerte alguna preguntilla. Vale. Bueno, pues nada, animo a todos los que estáis ahí, que habéis asistido a esta conferencia de Ubaldo Fernández. Y ya sabéis cómo hacer, y si no, bueno, yo os lo comunico, podéis hacer las preguntas levantando, si tocáis en esa mano que os aparece en pantalla, en el cuadro de mandos,
pues entonces vais a poder hacer la pregunta directamente a Ubaldo. Si no queréis hablar con él porque sois tímidos o no sé, o es que no veis dónde está esa mano que os sale ahí, pues es muy fácil. En el chat podéis enviar vuestras preguntas y desde luego pues yo encantada le transmito a Ubaldo todo lo que le preguntéis. Pero bueno, si queréis entrar en hablar con él directamente, pues parece que es más bonito porque además así entráis un poquito en tertulia con el autor. Mientras vamos dándole paso a todos los que están aquí y a ver si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, yo te quería decir, Ubaldo, que yo estoy segurísima que los que empecemos a leer tu libro, pues vamos a llegar hasta el final, hasta la última página. No nos vamos a quedar en el penúltimo capítulo. Vale. Vamos a llegar seguramente porque vamos a querer saber en qué termina, cuál es el final ese que has preparado, ese de honor. Bueno, te quería comentar. Bueno, Saramago ya sé que lo has dicho que tenía alma de filósofo, ¿no? Y sí. ¿Tú qué crees? ¿Que era más un filósofo o era más un escritor de novela? Pues mira, yo recuerdo que eso lo comenté quizás en la conferencia aquella del 21 de mayo. En cierta ocasión, en un instituto, de los últimos en los que estuve, me comentaba una compañera, profesora de literatura, doctora en filología hispánica, y una vez, bueno, pues yo ya había empezado a leer a Saramago, no había publicado aún nada, y entonces hablando con ella, y me cortó enseguida y me dijo, oye, mira, estamos hablando de Saramago. Dice, más que un literato, Saramago es un filósofo. Entonces yo me quedé con esa idea porque además me lo decía una persona súper especialista. Entonces yo luego, a propósito de su obra, cuando he estado leyendo toda su obra, por eso escribí ese ensayo, porque digo, claro, efectivamente, aquí las implicaciones filosóficas son grandes, implicaciones filosóficas que se van extendiendo a la política, a la religión, a la sociedad. Entonces, por supuesto, no vamos a negarle el mérito como autor, porque es un premio Nobel de literatura, no de filosofía, de literatura, por supuesto, un premio Nobel. Pero eso no es obstáculo, no es óbice a que sea un pensamiento filosófico. Es más, él dijo en cierta ocasión que lo que más le preocupaba es que no sabía escribir ensayos. No sabía escribir ensayos, es decir, coger un tema, el conocimiento, la belleza, la bondad, y empezar. Dice, no sé escribirlo. Dice, entonces tengo que hacerlo por medio de la novela. Lo que pasa es que lo hacía tan bien con la novela que se convertía la novela en una obra de arte y el pensamiento que está debajo igual. Sí, filosofía, por supuesto que sí, un filósofo. Además, es más, y te comento sin querer ser un pesado. Fíjate si amaba la filosofía, que en cierta ocasión, en una entrevista, dijo, y además yo lucharía para que la filosofía estuviese dentro de los derechos humanos. No te lo pierdas. Dentro de los derechos humanos. Como un derecho humano más. La filosofía. Fíjate hasta qué punto este hombre estaba interesado. Sí, es que es una pena el tema de la filosofía, cómo se la van cargando poco a poco y cómo está desapareciendo de nuestras humanidades, ¿verdad? Por supuesto, mira, es que la filosofía... Sí, la filosofía últimamente se está convirtiendo, bueno, van eliminando poco a poco. Ya empezó con la LOCSE a finales del siglo pasado, los años 90. Sí. Ya empezó porque yo recuerdo que de tener, por ejemplo, 4 horas a la semana, recortaron a 3, luego a 2, quita la ética, pone la ética, optativa, no optativa. Entonces, subyace siempre... y dirá alguno, es que eres un mal pensado. No, no soy un mal pensado. Pero estas asignaturas que pueden despertar a la gente y que pueden sacar a la gente del rebaño, al que está arriba no le interesa. Llámese político, empresario, lo que os dé la gana. No interesa. Entonces la filosofía al final cae en el cajón de las asignaturas que como no hacen tornillos ni prosperan la economía con ellas, están ahí en el baúl de los recuerdos. Latín, griego, filosofía. Entonces estas especialidades, es decir, ya la gente, es decir, no, quedan ahí arrinconadas. Eso sí, muchas matemáticas o mucho inglés porque es el idioma del comercio y de la economía, y muchas matemáticas para los economistas, y decir, bueno, que la gente no piensa, no, pero producen, eso es lo que nos interesa. Y entonces ahí está, arrinconada. Sí, ¿cierto? Sí, es verdad. Mira, tienes una pregunta. Sí. Vamos a ver.
Dice, no es una pregunta, simplemente felicitarte por tu descripción de tu obra. Muchas gracias, Juan. Ah, O sea, pues gracias. Juan es nuestro, es de la casa, pero yo animo lo mismo que ha hecho Juan. Juan, tu Pues muchas amigo gracias, Juan. es de la casa. Vamos Muchas a ver si gracias, Juan. hay otra persona, vamos a ver si se animan. Siempre hay que animarles en este sistema. Yo lo comprendo, que es un poquito frío y esto, pero el mismo sistema, las mismas plataformas estas nos da opción a seguir interactuando con la persona, con el profesor, con el conferenciante, que esto es muy, muy bonito y además, bueno, mira, tienes una mano levantada, es Antonio Barba, y entonces, Antonio, el sistema es que yo te voy a abrir el micrófono porque lo tienes cerrado, y dale tú también. A ver, trata de abrir solo, con que le des al micrófono que se te ponga en verde, ya lo vas a tener abierto y vas a poder preguntarle a Ubaldo. Espera un segundito. Sí, sí. Sí, vale. Espera, es que estamos dándole las dos. Espera un momentito, Antonio, que te voy a ver. Vale. Vale. Antonio, ya puedes abrir el micrófono. Dale ahora. Dale ahora a tu micrófono, porque ahora, vamos a ver, Antonio, ¿qué es lo que quieres preguntarle a Ubaldo? Bueno, más que una pregunta, porque yo me leí su libro el año pasado y lo comentaba con él. Y entonces, más que una pregunta, porque yo soy muy patoso y rápidamente puedo desvelar un contenido de la novela que no interesa, ¿no? No, patoso no, perdona, peligroso. 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 Yo simplemente quiero decir a los asistentes que yo fui amigo, coincidimos en el colegio de pequeños, en ese seminario que ha dicho él antes, y no había vuelto a ver a Ubaldo ni él a mí durante 50 años. Y mira por dónde al final nos hemos reencontrado y me he encontrado con todo un profesor de filosofía, con un sentido común y con una habilidad para escribir impresionante, y que estoy orgulloso de ser amigo suyo. Eso es lo que quería decir. Bueno, Antonio, muchas gracias, Antonio, porque ha dicho alabanzas hacia mí, pero Antonio es juez, es un juez de Ciudad Real, de lo mejorcito. Entonces lo que pasa es que es humilde, el hombre es humilde y no ha dicho absolutamente nada. Ciertamente estudiamos allí en el mismo colegio y por supuesto es una persona encantadora y cierto que han pasado muchísimos años sin saber nada el uno del otro, porque con eso de que fuimos abandonando aquel edificio de ladrillos rojizos y nos fuimos, pues cada uno se fue hacia su parte, él se fue hacia el terreno de la justicia y yo me fui para otra parte. Y a propósito de la novela, pues esta novela es la que nos hizo que contactásemos uno con otro y me alegro un montón. Y además sabe él que está pendiente juntarnos ahí cuando pase este bicho allí en Ciudad Real para tomar unas cervezas, unos vinos y hablar de lo que él quiera, de su justicia, de la novela o de la Biblia en verso. Bueno, ya veo que de ese, Ubaldo, que ya veo que de ese edificio de ladrillos ha salido muy buena gente, ¿eh? De ese edificio de ladrillos ha salido muy buena gente, además gente muy, muy preparada. Y además, y muy cerca del edificio de ladrillos, aunque es, porque nosotros somos todos de la misma edad prácticamente, un par de años mayor que nosotros también estudiaba en aquella época y en un colegio también religioso, Almodóvar. También estaba por allí. Entonces, y luego, pero ya de nuestro curso concretamente, bueno, pues no sé, pues estará escuchando por ahí también otro queridísimo amigo, Pascual Espinosa, y este es un súper especialista en lenguas clásicas. Este sí que sabe latín, griego y todo ese tipo de cosas. Es más, cuando leyó la novela, y en la novela yo pongo la etimología de Briseida, del nombre Briseida, pues le faltó tiempo de mandarme un mensaje diciendo, oye, mira, sí, la etimología, pero tal. Como especialista se lo sabe todo. Bueno, pues de esos han salido abogados por ahí, en el mundo de la medicina.
Sí, sí, la verdad es que yo estoy orgulloso de aquel curso que entramos allá en el año 64, no te lo pierdas. Entramos algo así como 100, había 2 clases, en cada clase 40, 40 y tantos, y la verdad es que ha salido gente muy preparada. Es decir, Qué yo brillante. ante esta gente yo me quito el sombrero, empezando aquí por el juez que Sí, acabas sí. de hablar. Muy Sí, bien, muy sí, bien. me Bueno, alegro un montón mira de una hablar con cosa, ellos. Ubaldo, mientras a ver si se animan a hacer más alguna preguntita más. Yo sí, yo he tomado nota, he hecho aquí mis apuntes y yo es que soy muy preguntona, yo lo reconozco. Y cuando tengo así, me gusta mucho una cosa, pregunto y pregunto. Bueno, vamos a ver, has comentado lo de, has hablado de síndromes ahí de tu libro, ¿no? Entonces, a Perdón, ver, de ¿qué he síndromes, hablado de? Es que no te he entendido la palabra. ¿Qué he sí, hablado de qué? que de síndromes, has hablado de un síndrome, has hablado de filosofía, de Ah, psicología. ¿Está sí, unido he a la hablado psicología? en psicología del complejo, dices. El complejo, el de Exactamente, Electra, de el Edipo, complejo de de Electra, letras, sí, ¿verdad? sí. Sí. Sí, dime. ¿Tú lo ves unido, la psicología con la filosofía? ¿O no tienen nada que ver Vamos una a con ver. otra? Mira, en un comienzo, si nos remontamos en el tiempo, la psicología era una parte más de la filosofía. Luego ya fue en el siglo XIX, cuando, sobre todo con los psicólogos alemanes, cuando ya hubo una separación y la psicología se fue ya más hacia, dijéramos entre comillas, la ciencia por sus experimentos y sus demostraciones. Pero vamos a ver, mira, para que lo vean los más jóvenes, claro, yo cuando empecé en la Autónoma de Madrid, aquí en la Universidad Autónoma, filosofía, eran 5 años. Los 3 primeros años teníamos todas las asignaturas en común con los de psicología. Las mismas asignaturas. La única diferencia era que ellos estudiaban historia de la psicología y nosotros historia de la filosofía. Pero durante 3 años teníamos las mismas asignaturas. Es decir, que desprender la psicología de la filosofía no se puede desprender, no se puede desprender. Ya sabemos que luego ellos van más por el campo de, no sé, de la mente, del cuerpo, bueno, incluso de la experimentación, en el sentido de que, bueno, comprobar todo este tipo de hechos, estos complejos, lo que queramos. Pero fíjate, psicología, y que me corrija mi amigo Pascual Espinosa, que lo más seguro es que esté escuchando, psicología viene de la palabra griega sige, que significa alma, significa el espíritu, y luego logos es tratado sobre tal. Entonces, y la palabra sige también se empleaba en los griegos en la filosofía. Y Platón habla de las 3 partes del alma, y Aristóteles habla del alma racional y el alma vegetativa. Es decir, separación no se puede dar. Que hoy día todo se ha ido separando por una parte y por otra, igual que hacen con la filosofía y con la ciencia, se separan. Y sin embargo luego llegan científicos de la altura de Stephen Hawking y en su libro Historia del tiempo recuerdo, y acaba diciendo, bueno, yo puedo hablar aquí hasta el Big Bang, pero el segundo anterior al Big Bang yo ya no puedo decir nada, que venga la filosofía a ver qué es lo que pasa aquí. Entonces digo que no se puede separar. Lo Muy que pasa es bien. que, bueno, pues bueno, tenemos el afán de clasificar y separar. Venga, sí, Sí. sí. Mira, he leído que te gusta contar historias. ¿M? Sí, Y sobre todo, y que además historias de gente mayor que vas recopilando en la gente mayor y que después tú las pasas pues a otros libros y sí, otras te las inventas también. Entonces yo sí. te pregunto, ¿eres una Edo del siglo XXI, aunque tú utilices el ordenador a modo de cítara? ¿Qué eres? ¿Eres una Edo Perdón, que de si ahora? soy... Una ¿eh? Edo, como Homero, si eres una Edo como Homero. Vamos a ver, mira. Yo, claro, en los cuentos sin moraleja, lo que hay unos relatos que están sacados de la leyenda de los pueblos, sobre todo de la parte de mi pueblo que, aunque es de Ciudad Real, está ahí en los montes de Toledo. Entonces, esas leyendas que comentaba antes de estos señores que se ponían ahí a la lumbre y contaban, yo no las escuché, pero mis padres sí que me las comentaban a mí. Entonces, yo algunas de esas las he cogido, las he recopilado. Pero claro, yo no me voy a comparar con Homero, pero Homero parece ser que también recopilaba y luego lo daba Claro, forma, claro, ¿verdad? claro. Entonces, yo he dado forma. Luego hay otras que no, luego hay otras que me ha surgido una idea y digo, bueno, vale, y entonces ahí chaval de la fantasía y bueno, y como...
como la imaginación, lo bueno que tiene, que es, como decía Santa Teresa, la loca de la casa, pues entonces pues con la imaginación puedo hacer lo que quiera. Pero bueno, en esos cuentos sin moraleja sí hay una recopilación, en este sentido del aedo que dices tú, por supuesto, sin caer en compararme con Homero, porque sería imperdonable, vamos. No, nada, tú cambias el ordenador por la cítara, por la lira o por lo que sea, ¿no? Sí, El sí, y además, ordenador... y te digo una cosa, yo soy de los que escribe a mano. Y Ah, después sí, ya... muy bien. bueno, no, a mí eso de... Pero No me no, a mí digas. ponerme delante de este portátil que tengo aquí ahora mismo y ponerme a escribir, que no, hombre, no, por favor, yo cojo mi lápiz o lo que sea y tacho y vuelvo a tachar y rompo el folio y cojo otro folio. No. Y ya después que van ya muchos folios, imagínate 30 folios, digo, bueno, esto habrá que pasarlo por lo menos para que no se me pierda. Y entonces sí lo paso con trabajo porque soy un manazas para este tipo de cosas, pero no. Yo sigo con el lápiz y sigo tachando o con la pluma. Ya está. No. Yo ahí no, yo no he Bueno, evolucionado, yo estoy en la edad de piedra. eso Sí, sí. está bien, eso está bien, eso es bonito. Bueno, entonces, con tu libro, ¿dónde se puede adquirir? ¿Se venden en librerías? Mira. Sí, este libro vas a la librería y si no lo tienes, bueno, pues simplemente pues que te lo pida este librero. Pero lo que sí os digo, porque ya ocurrió con el de los cuentos, que era de otra editorial, y el de En torno a Saramago, que era de otra editorial, ocurrió que había algún tipo de problema. Bueno, pues si hay algún tipo de problema, pues que se pongan en contacto conmigo. Entonces, se Muy ponen en bien. contacto conmigo. Y si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, con esto no quiero decir nada, ¿eh? Porque que sepa la gente, entre paréntesis, que si alguien que escribe tuviese que vivir de lo que escribe, estaba muerto ya no hace falta COVID, ni hace falta nada, se había muerto de hambre ya. Entonces digo Sí, que no lo hago ningún interés económico porque de esto aquí no saca nada, prácticamente. A lo que voy es que si hubiese algún problema, y pongo el ejemplo, si por ejemplo en la asociación, que yo sé que están siguiendo muchas personas, hay 20 personas, digo 20, digo 10, digo 5, que resulta que en la librería hay en Alcalá. Pues no, es que dice la editorial que claro, que es que quedan, pero están en no sé dónde tal. Entonces automáticamente Juan o tú a mí me decís, sí. oye Ubaldo, tienen problema 8 personas con la novela, ¿qué hacemos? Y entonces yo automáticamente, ya personalmente, me voy al editor y digo, oye, mira, quiero 8 ejemplares. Dame 8 ejemplares que los voy a mandar aquí. Y me cojo un día, me tomo una cerveza contigo, con Juan, y digo, toma, los 8 ejemplares y se los doy a estas personas. Digo en el Muy bien. supuesto que Sí, puede sí, darse sí, porque sí. ya se ha dado en ciertas ocasiones. Sí, Entonces, pero vamos, que sepáis que no, me imagino pero que no vamos, habrá en ningún teoría, problema. si alguien está escuchando desde Sevilla, pues va a Sí. Sevilla y oye, y lo tendrán que pedir aquí a Madrid, se lo Yo, mandan. yo estoy segura que hasta en Amazon lo podéis encontrar, ¿a que sí? Sí, no, seguro que sí, seguro que Sí, sí. y eso te lo llevan al otro día a casa, o sea que no hay ningún problema. Pues Así que entonces nada, nada. nada. Bueno, veo que no tienes ninguna pregunta, eso es que ha quedado a todo el mundo muy claro todo lo que has dicho. La verdad Bueno, es si ha que quedado has claro, hablado me muy conformo. claro, has hablado muy claro. Sí. Y ya solo queda comprar el libro y leerlo. Y después que cada uno saque su conclusión, que eso es lo bueno que tienen todos los libros, ¿verdad? Que las conclusiones siempre Sí, son particulares y muy personales. ¿A que sí? sí. Y además, perdona, yo agradecería, no sé si en el libro viene mi página web o quizá venga mi correo. Es decir, yo agradecería, pero de corazón, ya no porque lo hayan leído, sino simplemente por esos comentarios que envían los lectores y dicen, oye, mira, Sí, es que resulta que en la página 58, cuando Briseida se sienta, dices, en una silla azul, eso te has equivocado, porque hace 4 páginas que has dicho que en la mesa hay una silla verde. Imagínate esas idioteces, ¿no? sí, Pero, sí, sí. y por supuesto, si viene un comentario pues de ese tipo como han venido, que si complejo del extra, que si no sé qué, tal, maravilloso, Pues maravilloso, claro, claro que es sí. decir, Dinos esos tu página comentarios, web, perfecto. Ubaldo. Dinos tu Sí, página web. ¿Tu página web cuál es? la página web, pues, espérate, la tengo, vamos a ver si está en el libro, porque es, Ah, vale. vamos a ver, es ubaldofernandez.pensarte .org o .info
Ay, 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 ay. Si es que fíjate, si como está puesta estas cosas que yo ni las miro. Es que no es informático, es que Ubaldo no es Oh, informático. vaya, Es que vaya que como él soy yo malo. escribe a mano, pues pasa Claro. olímpicamente de las páginas web y de todo. Es que creo que después del prólogo, Sí. en el libro, Bueno, no te preocupes, además... y si no, a lo mejor es más fácil en el correo. No, y No sé. además cualquiera que esté con poner tu nombre y tal, le va a aparecer la página web. Bueno. Perfectamente. Sí, O sea que no hay sí, ningún problema, porque hoy en día nada más que pones ahí en Google Ubaldo Fernández web, ya les aparece tu página web. ¿Sabes? Vale, Así bien. que nada. Bueno, pues ya sabéis que lo podéis encontrar el libro en las librerías principales y sobre todo también lo podéis pedir en Amazon si queréis que os llegue de un día para otro sin moveros de casa, porque ahora mismo pues estamos de movilidad bastante perjudicados. Nada más, Ubaldo, ¿quieres decir algo más para aquí todo lo que has tenido? Agradecer como ya he dicho, a todas y a todos los que han estado escuchando y, por supuesto, a vosotros los de la asociación, pues bueno, pues vuestro trabajo cultural y vuestro cariño ante todo lo que sean todo lo que sea cultura. Así seguiremos. Y ya nos iremos viendo porque sí, habrá que dar esa conferencia que hemos dicho antes. Exactamente. Y habrá que hacer cosillas. Claro que sí, ya anunciamos desde aquí pues que dentro de unos meses Ubaldo estará de nuevo con nosotros y nos va a dar además, ya lo hemos estado hablando, pues una conferencia que va a ser un tema, no lo decimos todavía porque vamos a preparar un pequeño programita donde va a ir todo y así ya va a ser una sorpresa mayor. Ubaldo, te doy las gracias personalmente por Audema. De mi parte personal, muchísimas gracias, ha sido un placer tener y además poder haber estado así hablando tú y yo así un poquito. Y doy las gracias a todos los asistentes que están ahí, que están detrás, que no los vemos, pero que nos han acompañado todo este tiempo y además sin moverse para nada porque han estado atentísimos a todo lo que tú decías. Felicidades por ese libro y que continúes, vamos, a pluma, a bolígrafo, lo que sea, escribiendo. Muy bien. Venga, muchas gracias. Pues muchas nada, gracias a vosotros. un abrazo y un abrazo para todos y hasta la próxima. Un placer. Gracias, un abrazo a todos. Hasta luego.